¿Vivimos realmente en democracia? ¿La Constitución y las leyes aseguran la igualdad entre todos? ¿Se respetan las diferencias? ¿Quiénes luchan por esa igualdad? ¿Quiénes logran los grandes avances legales y sociales? ¿Con qué medios? ¿Quiénes pueden ser aliados y quiénes obstáculos? Mi nombre es Freddy, soy gay y vivo en Ecuador. Este documental es la búsqueda de los nombres y los hechos que lograron sacar a la homosexualidad de la ilegalidad y convirtieron a su lucha por sus derechos en uno de los momentos claves de la democracia ecuatoriana actual. Hola, gracias. ¿Todo bien? Sí, chévere. Estoy buscando yo si me puedes dar por favor los originales de estos reportajes de mayo del 88. Se lo puedo ampliar. En los años 80, la homosexualidad es un crimen sujeto a prisión. Este artículo es utilizado como excusa para detener de manera sistemática y arbitraria a homosexuales y para someterlos a abusos como la tortura y la extorsión. El primer grupo de personas que aparece es SOGA, Sociedad Gay. Se dedicaron a sacar de la cárcel a todos los GLBTs que eran agredidos o eran llevados a las cárceles. No había denuncia formal, era simple y llanamente llevarles comida o el tratar de pagar las multas. Tendríamos que timbrar para que vengan y nos abran la puerta. Siempre estaba cerrado. Siempre estuvo cerrada la puerta, no estaba al aire libre. Porque siempre el temor de los bares gay aquí era a la policía, ¿ya? Que venga y los debatiera porque era prohibido. Que en la casa, el primer concientizador de la prevención, de nuestros derechos y todo, el primer líder fue Orlando Montoya. Es un amigo que lo conocí como peluquero, que trabajé en Quito, en su peluquería en Quito provisionalmente unos días. Entonces él me venía cada 8 días, cada 15 días a mi casa para ver, concientizarnos, dándome la onda de que es necesario reunirnos. Entonces comencé a concientizar a casi todos los gays de mi ciudadela, ¿ya? Que vengan y se reúnan en mi casa para poder hablar del tema del movimiento gay, lo que era el movimiento gay. Comienzan a aparecer otros grupos en Guayaquil como Amigos por la Vida, que entran en el sistema de prevención del VIH y a abogar por los derechos humanos de personas GLBT. En los años 90, la homofobia continúa. Los casos de asesinatos y de impunidad se dan constantemente. ¿Qué piensas tú de los homosexuales? Son gente mala que no sabe valorar su sexo, que quiere tener relaciones con otros hombres y que no está bien porque debe conformarse con lo que Dios le ha dado. Pienso de ellos que es una alteración de la naturaleza y que se les debería respetar tal vez. Y si es que es posible algún tratamiento se les podría dar, pero creo que no porque llevan en los genes, llevan en la interior de la naturaleza de la persona. Hablando por mí, yo cuando los veo como cualquier otro ser humano, como cuando a alguien le falta una oreja o algo por el estilo. Bueno, casi la mayor parte lo rechaza, sino que hay muchos que se disfrazan de mujeres, pues, y a veces sabemos que nos equivocamos en ciertos lugares donde nos metemos, ¿no? Es entonces que los activistas GLBT deciden un giro determinante y toman contacto con las asociaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita el Ecuador en noviembre de 1994, FEDAEPS expone de manera documentada la violación a los derechos fundamentales de la comunidad GLBT y sobre la impunidad imperante por los diversos crímenes de odio por homofobia acontecidos durante los años 93 y 94 principalmente.
hablar de los derechos humanos en el país era hablar de los derechos civiles y políticos, pero claro, del mundo sindical, del mundo indígena en este último tiempo, en la década de los 90, pero abordar aquellos derechos que tienen que ver con la dimensión de la sexualidad humana. No eran parte de la agenda de lo público, que siempre es el ámbito, es el espacio donde se han movido los derechos humanos. Los años 90 también pasan a la historia por la aparición de nuevos actores políticos como el pueblo indígena, los jóvenes, el movimiento de mujeres, los afrodescendientes. Las organizaciones LGBT toman contacto con ellos y acuerdan demandas y estrategias en común. Los movimientos sociales tendrán especial protagonismo en la caída de Abdalá Bucaram. Es un momento oportuno para la reivindicación de muchas de sus propuestas políticas y legales, incluyendo las de los GLBT. La marcha llega al Congreso a exigir la destitución de Bucaram. Con este propósito se crea el Triángulo Andino, conformado por todas las organizaciones GLBT del país existentes para entonces, como FEDAEPS, Amigos por la Vida, el Grupo Tolerancia, la organización Trans Cochinelli y el Grupo de Cuenca. El objetivo es derogar el artículo 516, inciso primero. El Triángulo Andino hizo todo un proceso de profundización de lo que implicaba el ejercicio de los derechos de la comunidad LGBT. Se llenó de un conjunto de argumentos sociales, culturales, políticos, jurídicos, para entrar a un debate en un escenario muy duro. En junio de 1997 se produce una violenta batida en el bar Abanicos de Cuenca, con un saldo de 100 homosexuales arrestados. El Triángulo Andino convoca a una movilización nacional para despenalizar la homosexualidad. Se establece un trabajo efectivo con los medios de comunicación y con los más importantes gestores de opinión. En una encuesta del diario Hoy, el 62% de los ecuatorianos apoya la despenalización. Miembros de FEDAEPS viajan con anticipación a Cuenca para exponer los argumentos a favor de la despenalización, tomando contacto con personajes claves como Felipe Vega, que luego será gobernador de la SUAY, y Monseñor Alberto Luna. El hecho es doloroso, pero yo creo que los efectos, más allá de estas dos situaciones, son positivos para un proceso de educación de la sociedad, de educación hacia la tolerancia, hacia la convivencia. Lo primero que debo decir y abiertamente es que el homosexual, hombre o mujer, no pierde humanidad y por lo tanto tiene que todos los derechos humanos y debe ser respetado en su situación como cualquier otro ser humano. La salida jurídica en ese momento es la demanda de inconstitucionalidad del artículo 516, inciso primero. Para la demanda se requieren más de 1.400 firmas. La recolección se hace en todo el país. Son los heterosexuales los que más apoyan como demandantes. Se trata de colectivos de mujeres, jóvenes del sur de Quito, jueces y secretarias de la Corte Superior de Guayaquil, universitarios de las principales ciudades del país, transeúntes de todas las ciudades, jóvenes objetores de conciencia, la Asamblea Ecuatoriana por los Derechos de los Jóvenes, la CEDU, APDH, INRED y CERPAJ. Bueno, fueron asociaciones, agrupaciones, corporaciones, fundaciones del exterior que agrupaban a movimientos bisexuales, heterosexuales, homosexuales, de lesbianas, de transvestis, que hicieron llegar fax, correos electrónicos, cartas al Tribunal de Garantías Constitucionales. Si no me equivoco, alguien dijo que habían llegado comunicaciones en 18 idiomas distintos. Pero las Naciones Unidas mandó a 2 personas, mujeres, que parlamentaran con los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, y esas 2 personas, si no me equivoco, la una de nacionalidad puertorriqueña y la otra de nacionalidad peruana, hicieron una presión directa, personal, para que los vocales
aceptaron la demanda. El Tribunal de Garantías Constitucionales falló de manera unánime y el 25 de noviembre de 1997 la homosexualidad dejó de ser un delito penal en el Ecuador. El hecho de ser gay era de que queríamos penalizar eso. ¿Te sientes satisfecho con eso? Me siento muy feliz. Yo creo que para la historia me da mucha alegría y ganas de llorar. Para lo que era antes. Estamos hoy el día, la juventud se divierte libremente, hay bares donde se puede divertir, puedes andar en tu calle tranquilamente. Antes de mi época de muchacho, como usted ve el Palacio de la Casa de la Cultura, antiguamente uno tenía que andar escondida, que la policía no nos vea, porque si la veía lo veía, porque éramos 2 o 3 mariquitas, nos querían llevar presos. Oh, los muchachos, entre comillas, anteriormente se les decía cachero, había esos tipos machistas que veían una marica y le querían dar golpe por el hecho de ser marica. Durante esa misma época se convoca a la Asamblea Nacional Constituyente. Los movimientos LGBT intervienen con su propuesta de igualdad ante la ley por orientación sexual. Esta es endosada a otros grupos políticos que han sido consultados directamente por la Asamblea, como los movimientos indígenas, de mujeres, los jóvenes y las asociaciones de derechos humanos. Finalmente, la Constitución incluye esta propuesta y otras 3 más, referentes al desarrollo libre de la personalidad, el derecho a tomar decisiones responsables sobre la vida sexual y a guardar reserva sobre datos referentes a la vida sexual. Quizás uno de los hitos históricos jurídico-políticos de esto, de la incorporación en la Constitución Política, en el artículo 23, que hace referencia a los derechos civiles, es el numeral 3, ¿no?, que dice que todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades, oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. El derecho a desarrollar libremente la personalidad sin más limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás. Lo que te decía es que se empiezan a litigar algunos casos que tienen que ver ya con otros derechos que son posteriores al reconocimiento de la igualdad ante la ley, casos de identidad, casos en las personas trans de cambio de nombre, casos bastante que se hicieron conocidos de reclusión de mujeres lesbianas en clínicas que supuestamente curan la homosexualidad. 3 tipos ingresaron violentando la puerta de mi habitación, me llevaron cargada. Yo la manera de protegerme que tuve fue decir que yo de ahí no iba a salir por mi voluntad, pero que si yo iba a utilizar la fuerza física, pues lamentablemente no podía hacer nada porque su fuerza era superior a la mía. Entonces lo que ustedes fue, me cogieron de las manos, de los pies, me bajaron 3 pisos de donde yo vivía y bueno, ahí comencé a gritar, soy lesbiana, como para, puchica, llamar la atención del edificio y que hagan algo, pues no, porque era un secuestro y lo seguiré tomando como un secuestro. Empezaron a hacer en trípode, se llama, la frente contra el piso y hacia arriba, mientras todo el mundo comía, se mofaba de mí y me pateaba la cabeza. Dentro de las adicciones existe un trastorno en la conducta de los adictos que es muy difícil de aceptar de parte de los adictos, que es la homosexualidad latente. No significa que todos los adictos sean homosexuales, pero que existe esa predisposición que incluso químicamente se desarrolla más rápido por la destrucción de ciertas neuronas o de ciertas glándulas en el cerebro en base al consumo de drogas. Aun cuando el tema de orientación sexual se ha incluido en el Plan Nacional de Derechos Humanos y la Carta Andina de los Derechos Humanos, que incluyen y reconocen los derechos de las minorías sexuales, en la ciudad de Guayaquil, las violaciones y atropellos a los derechos de la comunidad homosexual han sido constantes, sobre todo por parte de la Policía Nacional y la Metropolitana. Organismos como Amnistía Internacional y la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays han recibido estas denuncias y han presionado a los gobiernos nacional y local para que se realicen investigaciones y se eliminen los actos homofóbicos. ¿En qué momento todo esto se dio, trascendió, digamos, más allá, inclusive fuera del país? Porque entiendo que así es. Sí, siempre ha trascendido, porque esto se lo sabía en todas partes.
porque al menos de mi parte yo siempre he mandado la información, ¿no? Yo mandaba la información y siempre había gente preocupada de otro lado. Pero Amnistía fue la organización que dio la cara, que metió la mano al fuego. Inclusive vino un representante de Amnistía, Jan Sánchez, y se tomó cartas en la asunto. Y prueba de eso son los nuevos informes que salieron de Amnistía Internacional. ¿Cuánto tiempo tomó esa investigación y qué resultados concretos ha dado? Bueno, en sí resultados así de sanción no ha habido. Pero sí lo que se ha logrado que baje el índice, ¿no? A veces que bajó totalmente, por ejemplo en la actualidad ahorita no hay batida, pero hay ataques esporádicos de ciertos patrulleros que van y a las chicas las acosan y las maltratan. Puede ser la misma parte de la homofobia, del poco, ¿cómo se puede decir?, derecho que se le da, respeto a las personas como nosotros. O de que la gente desconoce sus derechos en este caso. Desconocen mucho, hasta las mismas autoridades, porque hay autoridades que los mismos policías desconocen de los derechos. Hemos comenzado con la frente en alto, a decirles que aquí estamos y estamos en todas partes, que somos orgullosos y orgullosas de estar y de ser homosexuales. Sácalo para acá, Cristian, sácalo para acá. Cristian. Pero creo que hay mucho por hacer en el tema social y cultural. Y hablo de lo social porque seguimos en una sociedad que sigue discriminando, en una sociedad que sigue siendo una sociedad excluyente, una sociedad que no quiere abrir las puertas a la condición humana diversa, ¿verdad? Y en lo cultural también, porque los prejuicios, porque los estereotipos, porque los imaginarios construidos en la familia, en la religión, en la iglesia, en las escuelas, sigue reproduciendo. Ahí hay un largo camino y un profundo desafío. Las bases jurídicas están dadas. A las nuevas generaciones de GLBT les corresponde ser protagonistas del cambio para que el Ecuador tenga una cultura democrática de respeto y de protección de los derechos humanos para todas y para todos. La aceptación total no existe aún, o sea, hay tolerancia, pero la aceptación, como ustedes conocen, no hay tal. Ya hacen falta leyes que puedan reforzar lo que la Constitución Política, la Carta Magna del Ecuador dice, que somos iguales sin distinción de raza, religión, orientación política, ¿no es cierto? Hace falta reforzar algunos reglamentos civiles, ¿no es cierto? Y todo esto espero que pueda ser cubierto con lo que algunas organizaciones formaron una coalición en el año 2004, en julio de 2004, se presentó un anteproyecto de ley para desterrar toda forma de discriminación. La innovación que esto tiene varias, ¿no? Pero una de las principales es que a nivel procesal hace posible sancionar la discriminación que sucede en el ámbito privado. Es el ámbito donde normalmente se da la discriminación, en una empresa privada, en un colegio, en la familia, al interior de espacios no públicos, ¿no? Que el amparo constitucional, por ejemplo, no garantiza. Inclusive familiar podría ser. Inclusive familiar, de padres hacia hijos, de hijos hacia padres, y de personas, por ejemplo, de barrios. Todo eso se puede sancionar en la ley antidiscriminación. El movimiento LGBT no estuvo atrás de ningún movimiento, ni nadie le dio haciendo las cosas. El éxito fue que las organizaciones aprovecharon bien determinadas coyunturas legislativas, constitucionales, porque llevaban obviamente una historia, no es que salió de la nada, llevaban un pensamiento atrás, los activistas, que son ciertas figuras de los años 80 y 90. Creo que el símbolo más importante es todo el proceso que construyó. ¿Ustedes aprendieron de ahí también? Aprendimos. Construyó un proceso desde la reivindicación de los derechos hasta la politización del movimiento LGBT, de sus propios esfuerzos, muchas muertes que tuvieron que ocurrir, mucha discriminación que hasta hoy la vivimos. Y creo que de eso las organizaciones de derechos humanos tuvimos que aprender, que es lo más importante que quizás ha ocurrido en este país.